Buenas tardes. Yo soy la doctora Irene Hendel, nefróloga, trabajo en la ciudad de Neuquén y tengo un centro de diálisis peritoneal exclusivo, es decir, solamente pacientes en DP. Tengo un número importante en este momento de pacientes, son 94. Quiero conversar con ustedes sobre un tema sumamente importante que es diálisis peritoneal como terapia de inicio. Cuando cualquiera de nosotros como nefrólogo tenemos un paciente delante nuestro y debemos decirle que tiene que comenzar diálisis, por default, automáticamente ambos piensan que va a ingresar a hemodiálisis. Sin embargo, por razones que vamos a desgranar en esta charla, nos olvidamos que existe la diálisis peritoneal. No nos damos cuenta, por desconocimiento seguramente, que el concepto debería ser justamente el inverso. Por default, debería considerarse la diálisis peritoneal para inicio de tratamiento si las condiciones están dadas. Durante muchos años hubo una batalla campal entre diálisis peritoneal y hemodiálisis. Estaban los fanáticos de una u otra modalidad y los detractores de una u otra. Pero en realidad, con el correr de los años y con la ganancia de experiencia y madurez, uno se dio cuenta que la pregunta tenía que ser: ¿diálisis peritoneal y hemodiálisis son modalidades opuestas o en realidad son complementarias? El problema es que, y no estoy segura por qué, seguimos intentando demostrar que una forma de diálisis es mejor que la otra. ¿No habrá llegado la hora de identificar la complementariedad entre estas terapias y no los antagonismos en juego? Y entonces, gracias a esta pregunta que se han hecho los grandes maestros, surge un nuevo concepto que es el del tratamiento integrado de la enfermedad renal estadio 5, que fue pergeñado por Van Biesen en 2000. ¿Qué significa tratamiento integrado de la enfermedad renal crónica? Pues que ese paciente, a lo largo de los 20 o 30 años que será su vida en diálisis, va a requerir de las 3 terapias disponibles para su enfermedad renal: la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante. Pero el gran descubrimiento de lo que brinda la terapia integrada fue darnos cuenta que prolonga la vida de la persona en diálisis, en particular cuando comienza con DP. La estrategia es que en algún momento de su vida va a ser necesario que pase a otra, especialmente cuando vayan apareciendo las complicaciones inherentes a esa terapia. De diálisis peritoneal va a pasar a hemodiálisis, de hemodiálisis puede pasar a trasplante, con suerte. De diálisis peritoneal también puede pasar directamente a trasplante. A su vez, puede rechazar el órgano y volver a hemodiálisis o volver a peritoneal. El que vuelve a peritoneal luego de un trasplante fallido puede en algún momento también tener que pasar nuevamente a hemodiálisis y así sucesivamente. Por lo tanto, estamos hablando de una estrategia circular a lo largo de la vida del paciente. La idea en esta presentación es explicar que hay que avanzar en la integración terapéutica. Esto parte de la base de que el médico está convencido que todas las modalidades deben estar a disposición del paciente. Si no creemos esto, entonces no podremos hacer un enfoque integrado de sus posibilidades. Deseo hacerles 2 preguntas. ¿El paciente dispone de la posibilidad de elección y de tomar una decisión?
Yo no creo que la mayoría de los pacientes reciban esta opción en muchos centros del mundo. Creo que cree el médico que cada modalidad terapéutica tiene un rol que ofrecer durante diferentes etapas de la vida del paciente renal. Si estudiamos los datos de la USRDS en cuanto a elecciones u opciones, dicen que apenas la cuarta parte de los pacientes que eligen hemodiálisis dijeron que apenas les habían hablado de la DP como posibilidad. Es decir, si ni siquiera se menciona la diálisis peritoneal, cuando se habla con el paciente que necesita tratamiento sustitutivo, él nunca será un paciente informado. Cada modalidad tiene sus ventajas y sus desventajas. No estamos hablando de que una sea peor o mejor que la otra. Lo que nosotros tenemos que saber inteligentemente es aprovechar las ventajas de cada una y evitar las desventajas, sabiendo en qué momento cambiar de tratamiento. Aplicar los 3 tratamientos en forma secuencial, oportuna y bidireccional. Recordemos estas 3 palabras claves, analizando la complementariedad que tienen entre ellas. Con nuestra mirada enfocada en terapia integrada, vamos a lograr maximizar resultados. ¿De qué hablamos cuando decimos maximizar resultados? Obviamente, hablamos de prolongar la vida del paciente y, por encima de todo, proporcionarle calidad de vida, que es en realidad lo que más le interesa. Para que esté en condiciones de elegir la diálisis peritoneal como primera terapia, es necesario, es indispensable que esté bien informado. La manera ideal sería que haya pasado por un programa educativo prediálisis. Pero la realidad que todos conocemos es que la mayoría, incluso en los países desarrollados, siguen llegando de urgencia a la terapia. En el programa prediálisis, el paciente debe ser perfectamente informado acerca de las terapias disponibles por los médicos que se dedican a cada subespecialidad. Y así va a tener la libertad de elegir. La libertad de elegir un tratamiento es un derecho humano que los médicos tenemos la obligación de respetar y cumplir a ultranza. No somos quienes para imponerle un tratamiento ocultándole o sesgando la información acerca de cualquiera de los otros. Es antiético, por decirlo menos. Se ha podido estudiar mundialmente que con un programa prediálisis oportuno y estructurado, el 40 al 50% de los pacientes van a elegir DP. Esto se inscribe en los nuevos paradigmas mundiales de tratamientos domiciliarios. La idea es incentivar los tratamientos domiciliarios. Esto en todo el mundo está cada vez más en boga. Y centrar cualquier tipo de tratamiento en el ítem calidad de vida. La diálisis peritoneal es el ejemplo más acabado de tratamiento de alta complejidad llevado a cabo en la comodidad y simplicidad del hogar. Acá vemos una foto de una paciente nuestra que está con su esposo y con su hijo, sentada en la cocina haciéndose su diálisis. Y ni que hablar en el actual contexto, no visto en 100 años de pandemia y cuarentena masiva por un virus de transmisión respiratoria y donde hasta el momento la única prevención posible es el aislamiento domiciliario. Están en marcha
trabajos estadísticos en todo el mundo y hasta ahora lo que se ve claramente es que hay una trascendente diferencia en la incidencia de contagios entre hemodiálisis y DP, tanto entre pacientes como entre personal de la salud. Acá tenemos una foto respecto a este último aspecto. Esta es una foto de un video, porque en nuestro centro, con gran número de pacientes, hemos implementado desde el inicio de la cuarentena, con mucho éxito, entrenamiento, seguimiento, controles, resolución de problemas, entrevistas, etcétera, por telemedicina, contribuyendo de esta manera al aislamiento de los pacientes y del personal. Los pacientes son atendidos personalmente cuando es necesario. Caso contrario, se puede resolver todo por telemedicina. Por supuesto, esto implicó un aprendizaje estresante, especialmente para el equipo de salud, pero poco a poco nos fuimos adaptando. En esta foto de la pantalla vemos la enfermera capacitante con mucha experiencia, una enfermera que acaba de ingresar al equipo y que se está capacitando, y el paciente que está siendo capacitado. De esta manera resolvemos varios problemas a la vez. Capacitamos un personal nuevo y capacitamos a un paciente nuevo, cada uno en su casa. Bueno, el médico debe, en principio, creer, antes que nada, que vale la pena la ADP, y los datos disponibles deberán sustentar ese convencimiento. Los datos sugieren que la ADP es una opción perfectamente válida, del mismo valor que la hemodiálisis y con interesantes ventajas en varios aspectos y en determinado tiempo que puede ser contado en años. Me refiero a las ventajas que presenta. Por eso debemos estar informados acerca de las ventajas y desventajas de la DP implementada como tratamiento inicial. Vamos a hablar un poco de las ventajas que nos van a ayudar a tomar nuestra decisión y poder aconsejar a un paciente. La diálisis peritoneal tiene una ventaja inicial, empleada como tratamiento inicial, tiene una ventaja muy interesante en lo más importante de un tratamiento crónico, que es la sobrevida del paciente. También respecto a la función renal residual, y con respecto a ella, una de las estrellas de este tratamiento, que es la diálisis incremental. Tiene ventajas con respecto al capital vascular, a la anemia, a la calidad de vida, brindando libertad horaria, libertad de esquemas, combinaciones varias, etcétera, y adaptabilidad como un traje a medida. Es muy importante saber que tienen libertad para hacerse los cambios en el horario que quieran, hacer permanencias más prolongadas o más cortas, que se irán ajustando en función del tipo de transporte peritoneal, y que cada cambio demora 30 minutos. Esto es trascendental, así como lo es la absoluta falta de sintomatología colateral. Es importante que sepa que tiene esa libertad horaria para el tratamiento. Además, brinda libertad para viajar, para vacacionar, trasladando ellos mismos sus bolsas, o el laboratorio se las envía al lugar donde van a permanecer. Libertad para estudiar, para trabajar y para hacer deportes. ¿Se puede nadar con diálisis peritoneal? Sí, se puede nadar, tomando determinados recaudos, como por ejemplo cubrir el catéter con una bolsa de colostomía. Y acá hay otra foto que es, como ustedes ven, es una carpa. Efectivamente, puede realizar la DP en una carpa.
teniendo una para su uso exclusivo al lado de la de uso general, explicándole cómo hacer los procedimientos para el lavado de manos y demás. Esto de la carpa es muy importante, sobre todo para los niños y los jóvenes, quienes tienen la fantasía que pasando a peritoneal van a ver restringida la libertad de salir con sus amigos y otras actividades propias de la edad. La adecuación se puede lograr perfectamente, aún en pacientes de gran superficie corporal, recurriendo a estrategias como cicladora combinada con cambios manuales, por ejemplo. Las enfermedades virales infectocontagiosas, como ejemplo la hepatitis C, B, SIDA y actualmente el COVID-19, son muchísimo menores en los pacientes en DP que en HD. Las peritonitis, que eran el mítico talón de Aquiles y que el médico en general le tiene temor, considerando erróneamente que la DP es un tratamiento lleno de infecciones, pues esto es un error que viene de las experiencias de antes de los 80. Las peritonitis, luego de los cambios en la conectología y en el diseño del sistema, han sido minimizadas por estos avances tecnológicos de los últimos años. El nivel de gravedad es muy bajo, así como la posibilidad de generar sepsis, a tal punto que no está normatizado ni siquiera realizar hemogramas ante un episodio rutinario. El 90% ni siquiera requiere internación, por ejemplo. Y obviamente no hay episodios infecciosos relacionados con los catéteres transitorios o permanentes de hemodiálisis, las cuales sí son sumamente frecuentes, pueden ser muy graves y dejar secuelas como osteomielitis, endocarditis, etc. Respecto al trasplante, muchos autores consideran que la diálisis peritoneal como tratamiento previo al trasplante o como tratamiento puente va a brindar ventajas que luego van a ser detalladas. También es conocida la ventaja en relación a las enfermedades cardiovasculares por su estabilidad hemodinámica, la no necesidad de fístula arteriovenosa y la falta de sobrecarga de volumen durante los primeros años. Por ello, se aplica con éxito para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva grave que no responde a diuréticos, logrando prolongar la vida en al menos 2 años en pacientes con pronóstico de supervivencia de 2 meses. Por supuesto, es ventajosísimo para niños y también lo es para diabéticos, pese a algunas opiniones controversiales. Y merece un párrafo aparte para los ancianos, quienes se benefician muy especialmente con esta modalidad cuando se cumplen algunos requisitos que luego detallaremos. Vamos a ver ítem por ítem. ¿De qué hablamos cuando decimos que es ventajosa en términos de sobrevida? Les voy a contar rápidamente los estudios controlados, los datos de registro que a lo largo de los años se han ido publicando. Por ejemplo, en el año 97, Fenton, en Canadá, ya detectó un 27% menos de riesgo de muerte con diálisis peritoneal respecto a hemodiálisis, en todos los grupos, jóvenes, ancianos, diabéticos y no diabéticos. En el 99, también Collins observó una ventaja en la sobrevida en los primeros 2 años en no diabéticos y en diabéticos jóvenes. Bonesh, en Estados Unidos, en el 2004, dijo que no había ninguna diferencia estadística en sobrevida entre hemodiálisis y diálisis peritoneal, excepto en mujeres diabéticas mayores de 50 años, con las cuales en realidad hay datos controvertidos. Algunos autores encontraron peores resultados en ese subgrupo, pero aún no se pudo evidenciar incuestionablemente. El registro canadiense de reemplazo de órganos determinó que el riesgo relativo de muerte es significativamente menor en diálisis peritoneal los primeros 4 años de tratamiento. Weinhan encontró un 8% menos de riesgo de muerte. En el 2009, en Taiwán, lo que determinaron es que la modalidad de diálisis no ejerce impacto sobre la mortalidad de cualquier causa. El registro de Véneto, el registro italiano de diálisis y trasplante del 2006-2007, determinó que la sobrevida es equiparable en ambas modalidades. Y las más nuevas, en el 2013, en Estados Unidos, Merotra, Lukowski,
pudieron determinar 48% menor mortalidad que en hemodiálisis los primeros 2 años de tratamiento. En el 2013 también Allen Nicholson dijo que en los últimos 20 años la mejoría de la sobrevida en DP ha superado significativamente la mejoría en la sobrevida en HD. O sea, en ambos hubo mejorías en su sobrevida, pero en DP hubo más mejoría. En el 2014, Ramesh y Saxena observó un significativo beneficio en la sobrevida para DP sobre HD en los primeros 4 años. Y en el 2015, el US Renal Data System observó que la tasa de sobrevida a 5 años efectivamente mejoró en ambas terapias, pero nuevamente esto es muy importante, en hemodiálisis subió de 34.5 a 40.2%, pero en DP mejoró de 37.3 a 50.3. Esto fue publicado en el American Journal Disease de 2016. Y en el 2014, el doctor Roberto Barone y colaboradores acá en Argentina midieron diferencias de sobrevida en otra instancia, que es utilizando la diálisis peritoneal como primera línea de tratamiento o como segunda línea post-hemodiálisis. Encontraron que el cambio a DP cuando el tratamiento de HD se hace casi imposible por problemas con los accesos vasculares, prolonga la vida de los pacientes. Esto es fácil de comprender y se da a pesar que esos pacientes pasan a DP como salvataje heroico, inflamados, deteriorados, luego de innumerables accesos vasculares y con presencia de varias prótesis en sus cuerpos. Esta curva de sobrevida muestra cómo, aplicando el concepto de cuidado integrado, comenzando con DP y pasando a hemodiálisis cuando es oportuno, han tenido una mayor sobrevida que solamente realizando hemodiálisis. La línea de puntos muestra el resultado del cuidado integrado y la línea roja muestra la permanencia solamente en HD. Aquí tenemos otro gráfico, un gráfico de mortalidad donde las líneas rojas muestran los pacientes en hemodiálisis y las líneas azules los pacientes en diálisis peritoneal. En este estudio vemos que las líneas azules muestran hasta los 12 años y medio o 3 menor mortalidad que la que tienen los pacientes en HD. A partir de los 2 años y medio o 3 van haciéndose equivalentes ambos tratamientos en cuanto a mortalidad. Este estudio es del año 2002. ¿Qué sucede con la calidad de vida con diálisis peritoneal? Sócrates ya en su momento decía que debemos colocar el valor más alto no en la vida, sino en vivir bien. Y Leonard dijo que la medida de la calidad de vida consiste en la cantidad de tiempo que se tenga la posibilidad de pasar en libertad. ¿Y qué hace la diálisis peritoneal en esos aspectos? Brinda flexibilidad horaria y flexibilidad de esquemas dialíticos. Puede hacerse los cambios en los horarios que él libremente determine, de acuerdo a su trabajo y de acuerdo a su vida social. Es un traje a medida. En última instancia, esto va a estar determinado por el transporte peritoneal, pero a priori el paciente tiene absoluta libertad horaria. Debemos defender a ultranza esta flexibilidad del tratamiento. Puede realizar cambios manuales, combinar cicladora, que es lo que estamos viendo acá en la foto, con cambios manuales, es decir, combinar cicladora con cambios manuales. Puede realizar solamente cambios nocturnos, puede combinar cambios nocturnos con cicladora con alguno diurno, puede combinar concentraciones, etc. El tratamiento debe estar al servicio del paciente y no viceversa.
Es muy importante que él participe en el diseño de su esquema dialítico. No entregarle una receta rígida sin consultarle su forma de vida, preferencias, hábitos, obligaciones, tiempo de ocio, etc. Otro de los aspectos que es trascendental en cuanto a calidad de vida es el tratamiento en el hogar. Evita que el paciente tenga que salir de su casa, rigores del clima, distancias. Por ejemplo, en la Patagonia, donde vivo yo, y donde el clima en invierno es sumamente riguroso y no hay centros de hemodiálisis cercanos, lo mínimo que suelen viajar en muchos lugares son 100 kilómetros de ida y 100 de vuelta. Entonces, evita desplazamientos agotadores con este tratamiento. A veces los pacientes quedan aislados por la nieve y tenemos varios pacientes haciendo diálisis peritoneal en esos lugares cordilleranos. Es un tratamiento indoloro, sin sintomatología postdialítica. Muy importante. La principal obligación del médico debe ser evitar el sufrimiento y después, si puede, curar. El paciente no se descompone, no se hipotensa, no se acalambra. El cambio le lleva 30 minutos y sigue haciendo sus cosas sin ningún tipo de alteración física. Hay quienes se hacen el cambio en su lugar de trabajo, en un lugar acondicionado a tal fin. La otra gran posibilidad es dializar mientras duerme. Esta señora está armando su cicladora ya preparada para dormir. Se dializa durante la noche sin ningún tipo de molestias. A la mañana se desconecta y puede o no hacerse un cambio manual durante el día. Y finalmente, una estrella de la diálisis peritoneal, sobre todo como tratamiento de inicio, es la diálisis incremental. Cuando inicia ADP, cuando ingresa ADP con un filtrado glomerular lo suficientemente interesante, con función renal residual y diuresis, esto permite jugar con el esquema dialítico. A veces con 1, 2 o 3 cambios está perfectamente adecuado y no necesita empezar directamente con 4. O usar otros esquemas como menores volúmenes, descansar 1 o 2 días por semana, etc. Siempre cuidando que el KTB y el estado general se mantengan de acuerdo a objetivos. Esto tiene un valor tremendo para el paciente. Permite que se vaya acostumbrando al tratamiento, que lo vea menos gravoso. Entonces, es importante decirle de entrada que el tratamiento completo a futuro consistirá en 4 cambios y él irá llegando a eso en función de la necesidad. Veamos qué pasa con la situación psicológica de aquellos pacientes que empiezan con DP. Se hicieron scores de salud mental y se ve que se acercan más a la población general, aquellas personas que inician con DP que aquellos que inician con HD. Muestran mejores niveles de bienestar, cumplimiento de roles y autocuidado. Conservan más el trabajo que los pacientes en HD, 27% de ellos versus 8,6%. Esto implica también ahorro de costos a la sociedad. El agotamiento es un factor en contra. Es posible que llegue un momento en que el paciente manifieste agotamiento y el burnout es uno de los motivos por los cuales puede optar por un cambio de modalidad. Bien, ¿qué pasa con los costos? En Estados Unidos, en el año 2010, el costo anual promedio por paciente en hemodiálisis era de $82.285 y el costo de la DP era de $61.588. Actualmente es similar. Otro tema que hay que tener en cuenta es que el costo de cambiar un paciente de hemodiálisis a diálisis peritoneal resultó significativamente menor que insistir con mantener constantemente al paciente en hemodiálisis, o viceversa, mantenerlo en diálisis peritoneal cuando ya es momento de cambiarlo de modalidad por complicaciones de la técnica o de la membrana implica mayores costos. Por lo tanto, este aspecto también aboga a favor de la diálisis peritoneal como terapia de inicio.
Y volvemos sobre este gran tema que es la diálisis incremental, el top 10 del tratamiento. ¿Qué nos permite la diálisis incremental? El hecho de hacer menor número de cambios al inicio permite una mayor durabilidad de la función renal residual, permite una mejoría de la función renal. En muchos pacientes se observa eso e incluso se observa en varios la posibilidad de recuperación transitoria de la función renal. Más allá de esto, ofrece una óptima calidad de vida. Imagínense, no es lo mismo hacerse 4 cambios que hacerse 3, 2 o 1. Que hacerse exactamente 3, 2 o 1. Permite una mejoría entonces de la función renal y en muchos pacientes se observa eso e incluso se observa en muchos la posibilidad de la recuperación transitoria de la función renal y la posibilidad de poder salir un tiempo de diálisis. Además de esto, ofrece una óptima calidad de vida, por lo que ya dijimos de que no es lo mismo hacerse 4, 3, 2 o un cambio. Desde el punto de vista psicológico, para un paciente que recién ingresa, sus tratamientos dialíticos son mejor aceptados, y así como la enfermedad y así como el tratamiento. Desde el punto de vista de las infecciones peritoneales, tienen menor posibilidad de contaminación simplemente porque tiene un menor número de conexiones peritoneales. Desde el punto de vista de la membrana, de la protección de la membrana, al haber menor exposición a la glucosa, lo cual genera una mayor preservación de la membrana, esto es trascendente porque permite una mayor durabilidad de la misma. Asimismo, al tener menor exposición a la glucosa, se generarán menores alteraciones metabólicas, tales como hiperglucemia, obesidad o dislipemia, que algunos pacientes pueden llegar a presentar. Menos burnout del paciente y de la familia por lo mismo, por menor número de cambios, menos agotamiento. Por otro lado, es una excelente opción para la insuficiencia cardíaca congestiva con función renal todavía preservada. Estos pacientes pueden ser tratados con un solo cambio nocturno, con lo cual suele ser suficiente para lograr una importante ultrafiltración y lograr que controlen la sobrecarga y vuelvan a responder a diuréticos, disminuyendo drásticamente el número de internaciones. Entonces, la diálisis peritoneal con un solo cambio manual o con cicladora obviamente va a estar reservada a los pacientes con suficiente función renal residual y sujeta cercanamente a controles, previniendo la subdiálisis. Vamos a hablar ahora de algo importantísimo que es la función renal residual. ¿Por qué es importantísimo? Porque es un factor, un predictor independiente de sobrevida. El paciente con función renal residual tiene mayores probabilidades de vida y menos comorbilidades que el paciente anúrico. ¿Y qué pasa con la diálisis peritoneal? Declina mucho más lentamente la función renal residual que en hemodiálisis. Hay pacientes que ingresando de primera instancia a diálisis peritoneal mantienen 6, 7 o más años la diuresis, incluso a veces llega un momento en que tienen que pasar a hemodiálisis y todavía están con diuresis. Incluso a veces se trasplantan con diuresis luego de varios años de DP. El estudio Canusa determinó que la función renal residual es lo que diferencia la sobrevida en diálisis peritoneal. Ya esto lo vieron en el 2001. Y por otro lado, ayuda a la calidad de vida al permitir una ingesta hídrica más flexible, al permitir un número de cambios por día menor y, por lo tanto, como dijimos, menor exposición a la glucosa. La diuresis residual también mejora el clearance de medianas moléculas como la beta-2 microglobulina y a su vez la función renal residual contribuye al clearance total en diálisis peritoneal. Es decir,
sabemos que se suma el clearance producido por la diálisis peritoneal más el clearance de la función renal residual. Asimismo, la DP contribuye a mantener la función renal residual. Entonces, iniciando con diálisis peritoneal tempranamente, se produce un efecto beneficioso adicional sobre la función renal residual y por ende sobre la sobrevida. ¿Por qué se preservará más la función renal residual en DP? Hay varias teorías. Básicamente se supone que es por una mayor estabilidad hemodinámica, por una presión capilar glomerular más estable, por una filtración glomerular más constante, por ausencia de mediadores inflamatorios producidos por la sangre al contactar con membranas artificiales de HD, y por último, y por la eliminación de algunas toxinas urémicas, como el hidroxilsulfato, que aceleran la esclerosis glomerular. Y entonces, si eliminamos esas toxinas que solamente podrían ser eliminadas por la diálisis peritoneal, lo que obtendríamos es una disminución del proceso de esclerosis glomerular y por lo tanto, por eso probablemente es que se ha observado con bastante frecuencia recuperación de la función renal en pacientes tratados con DP dentro de los primeros 2 años de tratamiento. No restitución ad integrum, por supuesto, pero lo suficiente como para poder salir de diálisis por un largo tiempo. Estos son ítems que tenemos que tener en cuenta para mantener la función renal residual. Evitar nefrotóxicos como los DAINES, los contrastes y los antibióticos nefrotóxicos como aminoglucósidos. Y en lo posible suministrar IECA a todos los pacientes porque favorece la preservación de la función renal residual y de la membrana peritoneal. ¿Cómo actúa la diálisis peritoneal en su calidad de terapia inicial con respecto al capital vascular? Todos sabemos que el acceso vascular es un problema mayor. Tanto la confección, el mantenimiento, las complicaciones, los costos, las internaciones, las infecciones, la sobrevida, todo está influenciado por el acceso vascular. Más del 25% de las internaciones, más del 50% del costo total en el primer año de tratamiento es atribuible a problemas relacionados con los accesos vasculares. Y más del 10% de los costos en los años subsiguientes en hemodiálisis son atribuibles a los accesos vasculares. Además, sabemos que la mayoría de los pacientes ya están comprometidos vascularmente al iniciar diálisis. Y con más razón ahora que cada vez ingresan en diálisis personas más ancianas y con diabetes. La mayoría lamentablemente ya ingresan con un catéter venoso central y en condiciones de emergencia. Por otro lado, la fístula arteriovenosa autóloga, obviamente que es la de elección, pero ya de por sí tiene un 20% de fracaso primario. Todo esto se evita iniciando con diálisis peritoneal. Preservamos el capital vascular para la eventual hemodiálisis futura. La postergación en la utilización de los vasos sanguíneos significa mayor prolongación de la vida. Para hacer diálisis peritoneal no necesitamos confeccionar un acceso vascular. ¿Qué pasa con la anemia en los pacientes en DP? ¿Tiene ventajas? Ellos tienen 3 o 4 veces menor requerimiento de eritropoyetina, menor requerimiento de hierro. Causas, entre otras, porque las pérdidas de sangre no son significativas. Otra razón podría ser porque exista mayor producción de eritropoyetina endógena debido a la función renal residual. Una teoría sobre toxinas urémicas, por ejemplo, el ácido furancarbólico. Estas toxinas generan resistencia a la eritropoyetina y son eliminadas con diálisis peritoneal mejor que con hemodiálisis. Y finalmente, otra de las teorías es que haya más inflamación eventualmente en los pacientes con DP.
con hemodiálisis, perdón, que haya más inflamación en los pacientes que están en hemodiálisis. Y por esa razón, los pacientes en diálisis peritoneal requieran menor cantidad de eritropoyetina. Habíamos hablado de los aspectos infectológicos, de las ventajas respecto, por ejemplo, a las hepatitis. Sabemos que estudiando serotipos se demostró que la mayor causa de seroconversión para hepatitis C en hemodiálisis es medioambiental, no transfusional. Que el riesgo de seroconversión es mayor en pacientes que hemodializan cerca de un paciente C positivo. La seroconversión a hepatitis C en realidad es un evento muy raro en DP. Después de 2 años de tratamiento, el riesgo para hepatitis B fue 39% para hemodiálisis versus 1,5% para diálisis peritoneal, iniciando con DP, hay menor riesgo de infección por hepatitis. Y esto permite llegar a un trasplante sin enfermedad hepática, sabiendo que la enfermedad hepática es la causa de muerte en 8 a 28% de los pacientes trasplantados a largo plazo. Y el COVID ahora entra dentro de estas protecciones que brinda la ADP con respecto al contagio de este nuevo virus. ¿Qué pasa con la enfermedad cardíaca? ¿Hay ventajas? La principal causa de muerte en diálisis, aún después de un trasplante exitoso, es la enfermedad cardíaca. El 30 al 40% de los pacientes cuando inician diálisis ya tienen cardiopatía isquémica. El 40% ya tiene hipertrofia ventricular izquierda y el 20% ya tiene disfunción sistólica. En diálisis peritoneal, entonces, al no tener fístula, menor incidencia de anemia, estabilidad en volumen y menor manejo de la hipertensión en los primeros años, se minimiza la hipertrofia ventricular izquierda en los primeros años. Fíjense que la insuficiencia cardíaca de novo en los pacientes en hemodiálisis fue de un 28,1% en el estudio de Foley, mientras que en DP fue de un 16,5%. Tener muy en cuenta esto, el control de volumen. Puede llegar a ser un problema en diálisis peritoneal, sobre todo cuando ya se ponen anúricos. Es fundamental controlar el volumen para evitar la enfermedad cardiovascular y la mortalidad asociada. Y hoy, asimismo, se considera la máxima expresión de adecuación. Esta diapositiva es muy conocida por todos. Acá vemos de qué manera un muchacho o muchacha de 24 a 34 años ya tiene un nivel de enfermedad y de mortalidad cardiovascular equiparable a una persona de 85 años de la población general. Este es el joven, este es la población general. Con 85 años, fíjense, el joven tiene mayor enfermedad y mortalidad cardiovascular que una persona que no tenga insuficiencia renal. En el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, donde el núcleo del problema es la congestión, la ADP ofrece una gran ayuda. Ha quedado demostrado que podemos remover entre 60 y 500 mililitros hora, mejorar el volumen plasmático y mejorar la hiponatremia. Muchos pacientes que eran resistentes a los diuréticos vuelven a responder a ellos y además mejoran la función renal. En todos disminuye la frecuencia de internación y la disnea. Estos pacientes es habitual que se internen cada 2 o 3 meses. Y la supervivencia es mayor a 1 año en aquellos que tenían una expectativa de vida de solo 1 mes. ¿Qué pasa con las personas con diabetes? Muchos médicos y pacientes se preguntan si ellos pueden hacer diálisis peritoneal. En muchos aspectos tiene ventajas. Por ejemplo, en relación con los accesos vasculares, porque ellos tienen problemas serios con los accesos vasculares y todos lo hemos visto en nuestra práctica cotidiana. Por otro lado, la ADP te brinda una mayor estabilidad hemodinámica, una mayor estabilidad glucémica, sobre todo disminuyendo y evitando las hipoglucemias,
pero tampoco hay problemas con las hiperglucemias, pese a lo que uno podría suponer. Eventualmente se ajusta un poco la dosis de insulina, pero como el aporte de glucosa de la bolsa peritoneal es muy estable, llega un momento en que el paciente se estabiliza. Los índices de infecciones, tanto en diabéticos como no diabéticos, perdón, los índices de infecciones, tanto en diabéticos como no diabéticos, son exactamente equivalentes. Y según Bonesh, tienen mejor pronóstico los pacientes menores de 50 años en DP con respecto a HD. Pero con respecto a las mujeres diabéticas mayores de 50, ahí hay opiniones encontradas. Hay autores que creen que puede haber un menor beneficio, pero esto está todavía muy controvertido y no hay pruebas suficientes para afirmarlo. ¿Qué pasa con los ancianos? Es un grupo etario fundamental, importante y cada vez mayor. Muchas veces ni se los considera para ADP y sin embargo es la mejor indicación para ellos. Está creciendo en una forma exponencial y lamentablemente muchos ya tienen enfermedad renal crónica y muchos llegan a diálisis. La ADP es un tratamiento óptimo para este grupo de pacientes por muchísimas razones. No tienen inestabilidad hemodinámica, evita utilización de vasos sanguíneos cuando ellos ya tienen vasculopatías, evita las molestias del transporte, las inclemencias climáticas, los horarios rígidos, les brinda una excelente calidad de vida, tiene similares resultados con cualquiera de las dos terapias. Ellos se adaptan de una manera increíble. Hay algunos aspectos, sin embargo, que hay que considerar en los ancianos. Circunstancias familiares, por ejemplo. Muchos ancianos no pueden aprender porque tienen trastornos cognitivos, aunque sean leves, y les puede costar hacerse cargo ellos mismos del cambio. O tienen problemas visuales o tienen problemas de motilidad, entonces pueden llegar a necesitar asistencia de un familiar o de un asistente terapéutico. Hay que considerar también el tema social. Hay algunos pacientes ancianos que prefieren ir al centro de hemodiálisis por una cuestión de sociabilización, encontrarse con gente amiga, charlar y quizás porque en su casa están muy solos. Por eso, si bien es una terapia excelentísima para los ancianos, tenemos que tratar de ver estos aspectos psicosociales y circunstancias familiares. En cuanto al fallo de la técnica, no hay ninguna diferencia entre jóvenes y ancianos. En cuanto a infecciones peritoneales, no hay ninguna diferencia entre jóvenes y ancianos. ¿Qué pasa con el trasplante? Pues, ¿hay incidencia de la diálisis peritoneal sobre el trasplante? Pues hay autores que han sostenido que el retraso en la función del injerto mayor a 6 días y la insuficiencia renal aguda post-trasplante son aspectos dañinos para el pronóstico del injerto a largo plazo. La insuficiencia renal aguda o la función demorada del injerto o la necesidad de diálisis es menor en los pacientes que provienen de DP que en los de HD. Si bien hay que evaluar la incidencia de trombosis, que según algunos autores puede ser un poco mayor en los pacientes provenientes de DP. La diálisis peritoneal, entonces, comparada con HD, tiene una influencia beneficiosa sobre la inmediata recuperación de la función renal después de un trasplante cadavérico. Bien, ¿qué pasa si un paciente cambia de modalidad? Un paciente que está en HD decide o necesita pasar a DP o viceversa. El pase de pacientes de DP a HD es alto, entre 30 y 35%. Se llama dropout. Y los motivos, ya los vamos a ver, son variados. Y el cambio de modalidad de un paciente de HD a DP debería ser más alto de lo que es, porque tienen muchas veces reiterados accesos vasculares, intolerancias hemodinámicas, etc., y sería para ellos una gran solución pasar a DP. El pronóstico no empeora cuando pasan de DP a HD. Si el paciente de HD a DP pasa en un estado calamitoso, súper inflamado, con cantidad de accesos vasculares trombosados, casi en estado terminal, etcétera, obviamente es un paciente muy deteriorado, anúrico, probablemente sus resultados en DP no sean tan óptimos como si hubiera
ingresado directamente, pero sin embargo está demostrada una prolongación de la vida en ellos. Pasar a su vez de hemodiálisis a ADP implica costos más bajos a 1 y a 3 años de seguimiento que los que tendría ese mismo paciente manteniéndose en hemodiálisis con sus problemas. La adecuación es alcanzable aunque ingrese estando anúrico. Si comienzan con DP y luego pasan a HD, la sobrevida es más larga que el paciente que haya comenzado directamente con HD y se mantuvo en ese tratamiento hasta el final. A su vez, mantener al paciente en DP más tiempo de lo conveniente es dañino. Sabemos que el peritoneo se va fibrosando, se va perdiendo la ultrafiltración, la diuresis y va teniendo problemas para controlar la volemia. Las comorbilidades que el paciente haya tenido previamente o el cambio obligado a DP podría generar una mortalidad más temprana. Esto se denomina selección negativa, es decir, por agotamiento de accesos vasculares. Estos pacientes, por supuesto, podrían tener mayores índices de mortalidad porque ingresan en un estado de profundo deterioro. Entonces, después del tercer acceso vascular fallido, ya es aconsejable ofrecerle al paciente un cambio de técnica dialítica e informarle fehacientemente de sus alternativas terapéuticas antes que seguir contribuyendo como médicos a su deterioro y acortamiento de vida. ¿Por qué se aplica entonces más la hemodiálisis? ¿Qué barreras hay para utilizar la ADP? Y sobre todo, lo más interesante, utilizarla como terapia de inicio. Primero, ausencia de programas educativos predialíticos. Si hubiera programas educativos, el 53% elige diálisis peritoneal. En las salas de hemodiálisis donde se han hecho investigaciones, el 25% solamente de los pacientes habían apenas oído y de taquito la existencia de la diálisis peritoneal. Y muchos en la sala de espera, información mal brindada, a veces por pacientes que habían tenido complicaciones. Aún aquellos pacientes que ingresan de urgencia pueden ser bien informados antes del alta de la clínica. Inicialmente en la emergencia le colocaron un catéter transitorio y lo sacaron del riesgo de muerte inminente. Luego despierta y ese es el momento oportuno para explicarle clara y profundamente, con personal de salud experimentado en DP, que él en realidad tiene 2 tratamientos a su disposición para esta nueva etapa de su vida. La consulta se hace al pie de la cama y puede participar la psicóloga y por supuesto médicos de hemodiálisis para brindar un panorama completo de las opciones terapéuticas. Muchas veces el paciente pregunta al médico que más conoce qué es lo que le aconseja hacer. La respuesta debería ser iniciar la vida en diálisis a través de DP cuando se ve que tiene las condiciones. Entonces, en vez de ir por default a hemodiálisis, es decir, a confeccionarse el acceso vascular, puede colocarse un catéter peritoneal. Otro de los motivos trascendentes por los cuales aplicamos más la HD es por la ausencia de formación médica y de experiencia con los temores que ocasiona el desconocimiento. En las residencias nefrológicas se dedica muchísimo tiempo a hemodiálisis y apenas una pasantía de 3 o 4 meses por diálisis peritoneal o nada. Entonces, muy poca experiencia, mucho temor respecto a los avatares del tratamiento. Además, si se desarrolló en una pequeña unidad con solo 3, 4 o 5 pacientes, va a observar menores resultados y no va a estar adiestrado. Pero en las grandes unidades con más de 20 pacientes, los resultados son completamente diferentes y el médico va a estar mucho más entrenado y motivado. Por otro lado, el hecho de que hay ausencia de políticas institucionales. No hay nada institucional que favorezca la ADP, ni como terapia de inicio, ni en cualquier momento del tratamiento. Sin embargo, en Hong Kong, Tailandia, México, donde hay políticas institucionales, hasta el 80% de los pacientes llegan a ser DP y es necesario justificar su no aplicación y el inicio por hemodiálisis. Otro tema. Muchos pacientes y médicos tienen una mala información sobre las contraindicaciones. Creen que un paciente con 2 o 3 cirugías
abdominales ya no pueden hacer DP. Otros creen que los diabéticos no pueden hacer DP. La mayoría de las contraindicaciones son relativas. Hay muy pocas contraindicaciones absolutas. Otro tema que atenta contra el desarrollo del ADP es el excedente de puestos de hemodiálisis instalados y que necesitan que estén completos por cuestiones económicas u otras. Otro hecho es que hay ausencia de instalaciones que se puedan aplicar en los centros, es decir, falta de espacio físico. Y finalmente la duda acerca del rédito económico. Si bien se sabe que el ADP tiene menores costos fijos y variables, la incidencia principal son las bolsas. En cuanto a la supervivencia de la técnica, no del paciente, es decir, que pueda seguir haciendo peritoneal durante muchos años, es menor con respecto a hemodiálisis. Por eso, cuando es oportuno, el paciente pasa a HD. ¿Cuáles son las causas determinantes del fracaso de la técnica a largo plazo? La mayoría fallo de ultrafiltración, infecciones peritoneales muy minimizadas. En Japón hay un episodio cada 4 o 5 años, falta de adecuación y finalmente la opción del paciente o burnout. El mejor protocolo entonces es DP como primera modalidad y transferencia oportuna a hemodiálisis. Muchísimas gracias.